Para Sofía, el mundo entero olía a cempasúchil y sonaba a mariachi. Estaba convencida de que ser mexicana era sinónimo de ser amada, de que el planeta entero nos veía como la fiesta a la que todos querían ser invitados. En los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, su voz resonaba con un orgullo contagioso, un fervor que convertía cualquier conversación casual en una cátedra sobre la grandeza de México. Llevaba siempre una blusa bordada de Oaxaca, y su cabello negro, largo y espeso, parecía danzar cuando hablaba con pasión de nuestra cultura. El mundo nos ama, declaró una tarde en la cafetería, rodeada de sus amigos, a pocos meses de su graduación. Piensen en la película Coco. Hizo llorar a millones. Piensen en los tacos al pastor, son una religión global. La gente viene aquí por nuestra calidez, por nuestra alegría. Somos el alma del mundo. Mostró la pantalla de su celular, donde un artículo de una revista de viajes titulaba, ¿Por qué México es el destino más feliz del mundo? La foto mostraba a un grupo de turistas extranjeros, sonrientes, con sombreros de charro de colores chillones y margaritas en la mano. ¿Lo ven? Nos adoran. En cambio, ¿quién se emociona por ir a Japón? Todo es tan silencioso, tan rígido. O Alemania, tan eficientes pero tan fríos. Nosotros tenemos corazón, tenemos sabor. Raúl, su amigo más escéptico, sorbió su café de olla y arqueó una ceja. ¿No crees que es una visión un poco simplista, Sophie? El cariño no es lo mismo que el respeto. Sofía soltó una carcajada que hizo girar varias cabezas. ¿Respeto? Raúl, por favor. El respeto es aburrido. Nosotros somos vibrantes. La gente no quiere respetar un museo, quiere bailar en nuestra fiesta. Y este año, en los Juegos Olímpicos de París, se los voy a demostrar. Sus ojos brillaban con una determinación inquebrantable. Había ahorrado durante 2 años para ese viaje. No era solo por el deporte, era una misión personal. Iba a documentar para su canal de YouTube, Corazón Azteca, como el mundo entero celebraba a México, como nuestra bandera era la más aplaudida, la más querida. Voy a ser la corresponsal de la verdad, dijo con aire triunfal. Voy a grabar cada aplauso, cada grito de ¡Viva México! Les demostraré a todos que nuestra alegría es nuestra mayor fortaleza, que somos más populares que nadie. En ese momento, el profesor Alarcón, un hombre mayor de barbacana y mirada profunda que impartía la clase de estudios culturales comparados, pasó junto a su mesa. Se detuvo un instante. Conocer el mundo, señorita Vega, no es confirmar lo que uno cree, sino descubrir lo que uno ignora, dijo con una voz suave pero penetrante. No se fíe de los decibeles del aplauso. A veces, el verdadero reconocimiento reside en el silencio. Mida el mundo con sus propios ojos, no con el eco de sus deseos. Sofía sonrió, con la confianza de quien se siente inmune a la duda. No se preocupe, profesor. Mis ojos verán la prueba de lo que ya sé. Pero no vio la sutil sombra de melancolía en la mirada del profesor, una advertencia silenciosa que ella, en su burbuja de orgullo patrio, no pudo descifrar. No sabía que esas palabras serían la brújula de un viaje que estaba a punto de romperle el corazón para luego reconstruirlo, pieza por pieza, bajo una luz completamente nueva. El día de su partida, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México era un torbellino de emociones, un microcosmos del caos vibrante que Sofía tanto amaba. Anuncios por los altavoces, familias despidiéndose con abrazos largos y sonoros, el aroma a café y pan dulce flotando en el aire. Sofía, con su pasaporte en mano y una chamarra con el escudo nacional bordado, se sentía una embajadora. Mientras hacía fila para documentar su equipaje, observó a un grupo de turistas japoneses que esperaban su vuelo. Se movían con una calma casi coreografiada. Hacían una fila perfecta, hablaban en susurros y se hacían reverencias sutiles entre ellos. Cuando a uno se le cayó un folleto, se inclinó para recogerlo sin aspavientos, como si fuera el gesto más natural del mundo. Sofía sonrió con una pizca de condescendencia. Pobres, pensó. Qué falta de pasión, de vida. No saben lo que es sentir el orgullo a flor de piel, gritarlo,
cantarlo. Para ella, esa contención era una debilidad, un vestigio de una cultura anticuada que el mundo ya había dejado atrás. No podía imaginar que esa misma discreción, esa gentileza silenciosa, volvería a su mente más tarde como un eco doloroso y revelador. El avión despegó, y mientras las luces de la Ciudad de México se convertían en una constelación lejana, Sofía susurró para sí misma, mirando por la ventanilla: «Prepárate, París. México ha llegado para recordarte cómo se celebra la vida». Su sonrisa era la de alguien que aún creía en un mundo hecho a la medida de sus sueños, sin saber que el asfalto parisino estaba a punto de resquebrajar los cimientos de toda su identidad. El aire de París era distinto, más frío y afilado de lo que había imaginado. Al salir del aeropuerto Charles de Gaulle, Sofía sintió una primera punzada de desconcierto. La gente caminaba con prisa, con la mirada fija al frente, envuelta en un aura de eficiencia silenciosa. No había el murmullo caótico y cálido de su ciudad. Aquí, el silencio parecía una norma no escrita. «C'est juste l'heure facon d'être, c'est chic», se dijo a sí misma, tratando de encajar la realidad en su guión mental. Es su forma de ser, es elegante. En el hotel, la recepcionista fue educada, pero distante. Sofía, acostumbrada a iniciar conversaciones con una sonrisa y una anécdota, intentó romper el hielo. «Hola. Vengo desde México para los Juegos Olímpicos. Estamos listos para traer la fiesta», dijo con su mejor sonrisa. La mujer le devolvió una sonrisa fina, casi imperceptible. «Bienvenue a París. El desayuno es de 7 a 10 en punto. Por favor, sea puntual». La frase en punto resonó en sus oídos. En México, la puntualidad era una sugerencia amable. Aquí, sonaba a mandamiento. Sintió una barrera invisible, una distancia que su calidez no lograba traspasar. Los primeros días, Sofía se dedicó a explorar. Caminó por las orillas del Sena, se maravilló con la Torre Eiffel y se perdió en las callejuelas de Montmartre. Intentaba conectar con los locales, hablarles de la comida mexicana, de nuestras tradiciones. La respuesta era siempre la misma, una amabilidad superficial. «Ah, México, oui, tacos, tequila, Cancún. Tres festive. Muy festivo». La palabra se repetía una y otra vez. La elogiaban como se elogia a un parque de diversiones, un lugar divertido para visitar, pero no un hogar para el alma. Una tarde, sentada en un café cerca del Louvre, escuchó sin querer la conversación de la mesa de al lado. Una pareja francesa hablaba de los turistas. «Los japoneses son un encanto», decía la mujer. «Tan silenciosos, tan considerados. Dejan todo impecable. Pero los turistas mexicanos que tuvimos la semana pasada. Dios mío. Hacían ruido hasta tarde, dejaron botellas vacías en el pasillo. Son simpáticos, sí, pero agotadores». El croissant que Sofía estaba a punto de morder se le atoró en la garganta. Sintió una oleada de calor subirle por el cuello. «Son solo ellos», una opinión aislada, se repitió como un mantra, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Notó cómo los parisinos observaban con una sonrisa de genuino agrado a un grupo de turistas japoneses que pedían permiso antes de tomar una foto, mientras que a un grupo de latinos que reían a carcajadas los miraban con una mezcla de fastidio y resignación. Y entonces, llegó la noche de la ceremonia de apertura. El estadio era una explosión de luces y sonidos. Sofía, envuelta en una bandera mexicana, sentía la adrenalina recorrerle las venas. Su cámara estaba lista. Este era el momento que había venido a buscar. Las delegaciones comenzaron a desfilar. La música, los aplausos, la energía. Todo era abrumador. «Y ahora, Japón», anunció el locutor. El estadio estalló en un aplauso atronador. No era un griterío, era una ovación profunda, solemne, cargada de una admiración palpable. Los atletas japoneses, con sus uniformes impecables, caminaban en perfecta sincronía, inclinando la cabeza en señal de gratitud. La multitud los aclamaba con un respeto casi reverencial. Sofía grabó la escena, impresionada.
«¡Guau! ¡Qué recibimiento!», pensó. «Pero esperen a que salga México. Eso sí será una fiesta». Pasaron varios países. Y entonces, llegó el momento. Con ustedes, la delegación de México. Sofía contuvo el aliento, con la cámara enfocada y una sonrisa de oreja a oreja. Pero lo que ocurrió a continuación no fue la ovación que esperaba. En lugar de un aplauso unificado, una ola de gritos burlones y estereotipados inundó el estadio. Tequila, tequila, coreaba un sector. Ándale, ándale, arriba, arriba, gritaban otros, imitando a un personaje de dibujos animados. Vio a un grupo de jóvenes ponerse sombreros de paja baratos y bigotes falsos, bailando de forma grotesca. El locutor del estadio, en lugar de pedir respeto, se unió a la mofa con un comentario condescendiente. Y aquí llega la alegría de la fiesta, esperemos que no se echen una siesta. El mundo de Sofía se detuvo. La cámara tembló en sus manos. Su sonrisa se congeló y se hizo añicos. El sonido no era de admiración. Era de burla. La estaban tratando como a la mascota del evento, como al payaso del circo. El calor de la vergüenza le quemaba la cara. Miró a los atletas mexicanos, que sonreían valientemente, ondeando la bandera, pero pudo ver en sus ojos la misma herida que sentía en su pecho. Nos ven como un chiste. La realización la golpeó con la fuerza de un tren. No nos aman. Se ríen de nosotros. Somos su entretenimiento, su caricatura. El cariño que ella creía que nos tenían era, en realidad, una condescendencia disfrazada de afecto. El aplauso para México fue disperso, ahogado por las risas y los cánticos de cantina. Momentos después, desfiló Alemania, y de nuevo, el estadio se llenó de esa ovación respetuosa, la misma que le habían dado a Japón. Sofía bajó la cámara. Ya no quería grabar. Las lágrimas le nublaban la vista. Se sentó, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. La fiesta a la que tanto había querido invitar a todos se había convertido en su humillación personal. La popularidad era ruido, sí, pero era el ruido de la mofa. Y el respeto. El respeto era una luz que, esa noche, brillaba para todos, menos para ella. Menos para su México. El resto de la ceremonia fue una tortura. Cada estallido de fuegos artificiales parecía una burla. El regreso al hotel fue un peregrinaje silencioso a través de una ciudad que de repente se había vuelto hostil. En la soledad de su habitación, Sofía se derrumbó. Se sentó en el suelo, abrazando sus rodillas, y lloró. Lloró con la rabia y la impotencia de quien ve su mayor orgullo pisoteado. Lloró por los atletas, por su país, por su propia ceguera. ¿Por qué?, susurró a la oscuridad. ¿Por qué se ríen de nosotros? Encendió su laptop, con los dedos aún temblorosos. Necesitaba respuestas. La búsqueda ya no era sobre México popular, sino sobre estereotipos mexicanos, percepción de México en el mundo. Los resultados fueron un segundo golpe, más frío y brutal que el primero. Foros de viajeros, blogs, artículos de opinión. El patrón era desolador. Amo México, la gente es tan divertida y relajada. Pero luego venía el pero. Pero nunca llegan a tiempo. Pero son muy ruidosos en los hoteles. Pero siempre intentan regatear por todo. Cuidado con la mordida. La cultura del mañana lo hace todo muy poco fiable. La querían para la fiesta, pero no la respetarían para los negocios. Nos admiraban por la capacidad de disfrutar la vida, pero nos despreciaban por nuestra supuesta falta de seriedad y disciplina. Luego, con un nudo en el estómago, buscó percepción de Japón en el mundo. Las palabras que aparecieron en la pantalla eran de otro universo: respeto, honor, disciplina, limpieza, puntualidad, eficiencia, confianza. Gente que cumple su palabra. Sofía apoyó la frente contra la pantalla fría. Ahí estaba. La dolorosa y clara diferencia. No era una cuestión de cariño,
sino de confianza. El mundo nos quería, sí, pero no confiaba en nosotros. El mundo respetaba a Japón porque confiaba en ellos. Las palabras de su profesor resonaron en su cabeza como un eco profético. No se fíe de los decibeles del aplauso. A veces, el verdadero reconocimiento reside en el silencio. El silencio de los japoneses en el aeropuerto. El silencio ordenado de sus filas. El silencio respetuoso del estadio cuando desfilaban. No era falta de pasión. Era una demostración de autocontrol, de respeto por el otro, por el espacio, por el tiempo. Era una fuerza silenciosa que generaba admiración. Nuestra alegría, en cambio, se había convertido en un ruido que invitaba a la caricatura. Queremos ser respetados, no solo queridos, susurró, y la frase se sintió como la primera verdad que pronunciaba en mucho tiempo. Apagó la computadora. La misión de su viaje había cambiado radicalmente. Ya no quería probar la popularidad de México. Ahora, tenía una pregunta mucho más profunda, una herida que necesitaba sanar. Tenía que entender qué era el respeto. Y para eso, no podía quedarse en París. Tenía que ir a la fuente. Tenía que ir al lugar donde el respeto no era una palabra, sino una forma de vida. Con el corazón roto pero con una nueva y extraña determinación, abrió una nueva pestaña en su navegador. Compró un boleto de avión. Destino, Tokio. Su viaje ya no era para el mundo. Ahora, era para ella. Para entender. Para aprender. Para, quizás, empezar a construir desde las cenizas de su orgullo destrozado. Al aterrizar en el aeropuerto de Narita, Sofía sintió como si hubiera entrado en otra dimensión. El silencio la envolvió. No era un silencio vacío o incómodo, sino uno lleno de orden y propósito. La gente caminaba por carriles designados, las filas para migración eran perfectas, y nadie levantaba la voz. El sonido predominante era el suave rodar de las maletas sobre el suelo impecablemente limpio. Recordó el bullicio del aeropuerto de la Ciudad de México y sintió una punzada de algo que no supo identificar, vergüenza, nostalgia, admiración. Era una mezcla de todo. El ruido que antes consideraba vibrante ahora le parecía simple y llanamente caos. Su primera jornada en Tokio fue una sucesión de pequeñas revelaciones que, juntas, formaban un mosaico abrumador. En la estación de Shinjuku, una de las más transitadas del mundo, observó cómo miles de personas se movían en un flujo constante y ordenado, sin empujones, sin gritos. Esperaban a que el tren se detuviera por completo, formados detrás de unas líneas pintadas en el andén. Nadie intentaba colarse. Disciplina, anotó en un pequeño cuaderno que había comprado para este nuevo capítulo de su viaje. La primera palabra de su nuevo vocabulario. Por la tarde, asistió a un partido de fútbol. El estadio vibraba con la energía de los aficionados, pero era una energía contenida, organizada. Cantaban al unísono, aplaudían con una sincronía asombrosa. Pero lo que la dejó sin palabras ocurrió al final del partido. Cuando el silbatazo final sonó, los aficionados japoneses, en lugar de salir corriendo, sacaron bolsas de basura azules que parecían haber traído de casa y comenzaron a limpiar su sección. Recogían vasos, envoltorios, papeles. No había anuncios pidiéndolo, no había personal de limpieza supervisando. Lo hacían de forma natural, como parte del ritual. Sofía se quedó inmóvil, observando la escena. Vio a un niño pequeño recoger una botella de plástico y dársela a su padre para que la metiera en la bolsa. Lo hacían con una sonrisa. No era una obligación, era un gesto de gratitud hacia el lugar que les había permitido disfrutar. Limpieza. Responsabilidad, escribió en su cuaderno, con la mano ligeramente temblorosa. Recordó los estadios en México, a menudo cubiertos de basura después de un partido, y sintió que se le encogía el corazón. No era por maldad, simplemente, no se nos había enseñado a pensar de esa manera. Alguien más lo limpiará era la actitud implícita. Aquí, el alguien más era uno mismo. Al día siguiente, mientras caminaba por el barrio de Ginza, se dio cuenta de que había perdido su cartera. El pánico la invadió.
Contenía su dinero, sus tarjetas, su identificación. Deshizo sus pasos, desesperada, segura de que jamás la recuperaría. Entró en una pequeña tienda de té donde había estado antes, con la esperanza de un milagro. Le explicó la situación a la anciana que atendía, usando una aplicación de traducción en su teléfono. La mujer escuchó con atención, luego sonrió y se inclinó para sacar algo de debajo del mostrador. Era su cartera. Un cliente la había encontrado en la calle y la había traído a la tienda más cercana. Sofía la abrió con manos temblorosas. Todo estaba allí. Cada yen, cada tarjeta. Sintió un nudo en la garganta. Miró a la anciana, intentando encontrar las palabras. Gracias. De verdad, muchas gracias, logró decir en un español que la anciana no entendía, pero el sentimiento era universal. La mujer simplemente inclinó la cabeza, una reverencia profunda y respetuosa. Honestidad, fue la tercera palabra que añadió a su lista. No era la honestidad que nace del miedo al castigo, sino una que parecía brotar de un código de honor interno, de la convicción de que hacer lo correcto es el único camino. Queriendo entender el origen de estos valores, consiguió permiso para visitar una escuela primaria. La experiencia fue la revelación final. Vio a los niños, no más altos que su cintura, sirviéndose el almuerzo unos a otros, turnándose para repartir la sopa y el arroz. No había personal de comedor. Ellos eran los responsables. Y al terminar, no solo llevaban sus platos, sino que se ponían pañuelos en la cabeza, tomaban escobas y trapos, y limpiaban su propio salón de clases, los pasillos, e incluso los baños. Sofía observaba, oculta en una esquina, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Vio a una niña pequeña frotar con ahínco una mancha en el suelo. Nadie le estaba obligando. Lo hacía con una concentración y un orgullo que la conmovieron profundamente. Ahí estaba la raíz de todo. El respeto no era algo que se aprendía de adulto. Se cultivaba desde la infancia. Era la idea de que uno es parte de una comunidad, y que el bienestar de esa comunidad depende de la contribución de cada individuo. El respeto por los demás comenzaba con el respeto por el espacio compartido. La disciplina no era una imposición, sino un acto de amor colectivo. Esa tarde, sentada en un tranquilo jardín zen, Sofía releyó sus notas. Disciplina. Limpieza. Honestidad. Responsabilidad. Comunidad. Ninguna de esas palabras tenía que ver con ser divertido o popular. Tenían que ver con el carácter. Con la integridad. Comprendió que el orgullo que ella sentía por México era un orgullo de lo que somos, nuestra historia, nuestra comida, nuestra música. Un orgullo pasivo. El orgullo que veía en Japón era un orgullo de lo que hacen, su comportamiento diario, sus acciones, su contribución a la sociedad. Un orgullo activo. Se dio cuenta de que México no necesitaba más fiestas para ser amado. Necesitaba más autodisciplina para ser respetado. Necesitaba cambiar la mentalidad del yo por la del nosotros, del mañana por el ahora, del alguien más lo hará por el yo lo haré. Y ese cambio tenía que empezar en cada persona. Tenía que empezar en ella. El sol se ponía detrás de un arce japonés, tiñendo el jardín de tonos dorados y púrpuras. Sofía cerró su cuaderno. Por primera vez desde la humillación en París, no sentía amargura, sino una extraña paz. La verdad dolía, pero también liberaba. La popularidad es ruido, escribió en la última página. El respeto es luz. Y por primera vez, sintió que no solo entendía la frase, sino que estaba lista para empezar a vivirla. Su viaje de descubrimiento no había terminado. De hecho, el verdadero viaje, el de la transformación, estaba a punto de comenzar. El último día de Sofía en Japón, el cielo de Tokio era de un azul profundo, casi irreal. Antes de dirigirse al aeropuerto, sintió el impulso de visitar un pequeño taller de caligrafía que había visto en el barrio de Asakusa. Quería llevarse un recuerdo que no fuera un objeto, sino una idea. El taller era un remanso de paz. Un anciano de cabello blanco y manos manchadas de tinta estaba concentrado sobre un largo pliego de papel de arroz.
Se movía con una lentitud y una precisión que hipnotizaban. Sofía se quedó observándolo desde la puerta, sin querer interrumpir. Después de unos minutos, el hombre terminó su trazo, dejó el pincel y, sin volverse, dijo en un japonés suave, Oairi kudasai. Adelante, entre por favor. Sorprendida, Sofía entró e hizo una torpe reverencia. El anciano la miró con ojos pequeños y brillantes, llenos de una sabiduría serena. «¿Buscas algo?», afirmó, más que preguntar, en un inglés sorprendentemente claro. «Sí», respondió Sofía, con la voz apenas audible. «Busco entender el significado de una palabra». «¿Cuál palabra?». «Respeto». El anciano sonrió levemente. Señaló un cojín en el suelo. Sofía se sentó. Él preparó té verde en silencio, cada movimiento una ceremonia. Le ofreció un cuenco. En Occidente, comenzó él, después de un largo sorbo, el respeto a menudo se confunde con el miedo o la admiración por el poder. Aquí, es diferente. El respeto no es algo que se exige, es algo que se ofrece. Nace de reconocer la humanidad en el otro. Sobrecogió las palabras como si fueran tesoros. En mi país, dijo ella, con el corazón abierto, somos muy apasionados, muy ruidosos. Creemos que el mundo nos ama por nuestra alegría. Pero en París, me di cuenta de que se ríen de nosotros. Nos ven como un chiste. ¿Y a ustedes? A ustedes los admiran. El maestro calígrafo dejó su cuenco de té. La alegría ruidosa es como los fuegos artificiales. Espectacular, brillante, pero se desvanece rápido y solo deja humo. El respeto es como la luz de una vela en la oscuridad. No hace ruido, no deslumbra, pero ofrece calor y guía. Permanece. Señaló a su alrededor. Limpiamos la calle no para que el turista la vea limpia, sino porque la calle también es nuestro hogar. Hacemos una fila no porque una ley nos obligue, sino para que la persona detrás de nosotros no sufra nuestra impaciencia. Devolvemos una cartera no para recibir una recompensa, sino porque sabemos el desasosiego que siente quien la perdió. El respeto es la suma de pequeños actos de empatía. Sofía sintió que cada palabra resonaba con las experiencias que había vivido. Todo cobraba sentido. Nosotros hemos cometido errores. Nuestro orgullo a veces se ha convertido en arrogancia, continuó el anciano, con una humildad que la desarmó. Pero siempre volvemos al principio fundamental. La vergüenza de fallarle a la comunidad es un maestro más severo que cualquier castigo. Saber que has causado una molestia, Meiwaku, es una carga pesada. Por eso intentamos evitarlo. Vergüenza. Esa palabra que en su cultura a menudo se escondía, aquí se aceptaba como una guía moral. No era humillación, era una brújula para la superación. ¿Cómo podemos? Empezó a preguntar Sofía, pero no sabía cómo terminar la frase. ¿Cómo podemos empezar? El maestro tomó de nuevo su pincel. Lo mojó en la tinta negra y, sobre un papel nuevo, trazó un único kanji con una fluidez asombrosa. Era el carácter de amor. El respeto, dijo mientras el trazo se secaba, es la forma más silenciosa del amor. El amor a tu vecino, a tu ciudad, a tu tierra. Pero sobre todo, el amor a ti mismo. No el amor egoísta, sino el amor que te impulsa a ser una mejor versión de ti, una persona digna de tu propio respeto. Empieza por ahí. Le entregó el papel. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. No de tristeza, sino de una profunda y abrumadora gratitud. Arigatou gozaimasu, susurró, inclinando la cabeza tan bajo como pudo. Gracias. El anciano simplemente asintió. Cuando el avión despegó de Narita, Sofía no miró hacia atrás. Miraba hacia adelante. El regreso a México ya no era una derrota, sino el comienzo de su verdadera misión. Al aterrizar en la Ciudad de México, el familiar estallido de ruido y color la recibió. Pero esta vez, Sofía no lo sintió como un abrazo, sino como un desafío. Vio a la gente empujarse para salir del avión,
Escuchó los claxones impacientes de los coches afuera, vio un envoltorio de papas fritas tirado en el suelo a pocos metros de un bote de basura. Antes, no lo habría notado. Ahora, cada pequeño acto de desconsideración era una espina. Sus amigos la recibieron en la universidad, ansiosos por escuchar sus historias. ¿Y bien? ¿París increíble? ¿Les demostraste quién manda? Sofía sonrió, una sonrisa tranquila y diferente. Fue un viaje educativo, respondió, para su sorpresa. Me enseñó que tal vez hemos estado haciendo las preguntas equivocadas. Semanas después, en el auditorio de la facultad, era el día de las presentaciones finales. El tema de Sofía había cambiado. En la pantalla, en lugar de fotos de fiestas y banderas, apareció una imagen de una calle impecable de Kioto junto a una foto de un mercado bullicioso y desordenado en México. El título de su presentación era Popularidad vs. Respeto, el eco y la luz. Habló con una calma y una convicción que silenció a la audiencia. Contó la historia de la humillación en París, la revelación en Tokio. Mostró las fotos de los niños limpiando su escuela. No lo hizo con un tono de regaño, sino con una vulnerabilidad que invitaba a la reflexión. El mundo no nos va a respetar más porque gritemos más fuerte y ¡viva México!, dijo, mirando a sus compañeros a los ojos. Nos respetarán cuando empecemos a respetarnos a nosotros mismos. Cuando respetemos nuestro tiempo llegando puntuales. Cuando respetemos nuestros espacios manteniéndolos limpios. Cuando respetemos a los demás en una fila. El orgullo no se lleva en la camiseta, se demuestra en las acciones de todos los días. Terminó su presentación con una última diapositiva, la caligrafía que el maestro japonés le había regalado. La popularidad es un ruido que se desvanece, concluyó. El respeto es una luz que se hereda. Yo, hoy, elijo empezar a ser una pequeña luz. Un silencio profundo llenó el auditorio. Luego, un aplauso comenzó. No fue una ovación explosiva, sino un aplauso cálido, sostenido, reflexivo. El profesor Alarcón, en la primera fila, la miraba con lágrimas en los ojos y asentía lentamente. Al salir del auditorio, el sol de la tarde bañaba el campus de la UNAM. El viento soplaba, arrastrando una bolsa de plástico por el césped. Sofía, sin pensarlo dos veces, se desvió de su camino, se agachó, recogió la bolsa y caminó hasta el bote de basura más cercano para depositarla. Fue un gesto pequeño. Silencioso. Nadie la aplaudió. Nadie la vio, excepto quizás ella misma. Pero mientras se alejaba, con el corazón en paz, sintió que ese simple acto era más poderoso que cualquier grito de orgullo que hubiera dado en su vida. No era el ruido de una fiesta. Era la luz silenciosa de una vela